Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos sentido la presencia de Dios en este lugar en una forma especial. Nuevamente el Señor ha hecho acto de presencia. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor dice en su palabra que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Aleluya. Y hoy traigo el consejo de esta palabra, esperando que el Señor me ayude a darte el consejo de la Sagrada Escritura y sepa cuán especial tú eres, sepa cuán especial nosotros somos en las manos del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a buscar la Sagrada Escritura en el Salmo 139 y yo voy a leer del versículo 13 hacia el 24. Bendecimos el nombre del Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tu pensamiento, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto Dios hará morir al impío, apartado pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. Padre, te damos las gracias por tu santa y divina palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias nuevamente. Toca, Señor, los corazones de aquellas personas que vayan a escuchar, Señor, esta palabra a través de las redes sociales. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El salmista está trayendo aquí una palabra que es tremenda. Bendecimos el nombre del Señor. Y hoy en día, en cuanto nosotros estamos viendo en realidad cómo los niños están siendo atacados, mutilados desde el vientre de la madre, nosotros sabemos que lamentablemente, hay que decirlo, el vientre se ha convertido en un lugar peligroso en donde un ser humano podría estar. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que quien debe de abogar la causa de los inocentes sería la iglesia. La iglesia que tiene el conocimiento de una palabra como esta. Bendecimos el nombre del Señor. Y yo me preguntaba y yo me decía, pero ¿será que es posible? Y no quisiera generalizar, pero se podría decir que en cada caso de un aborto, se podría decir que posiblemente esté la ausencia de la otra parte responsable de la empreñez de la mujer. Casi siempre muchas de las mujeres que han hecho un aborto es porque no tienen el apoyo de aquel que hizo el acto y recurren a este medio, que es un medio que ya sabemos, un medio que Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Se dan los casos en donde obviamente la persona toma esa decisión por X motivo, X razón, ya sea una violación, o sea por causa del motivo de que la mujer está pasando por una empreñez que le va a causar la muerte. Entonces obviamente la mujer podría tomar la decisión, o la vida de ella o la vida de la criatura. Pero yo quisiera traer esta palabra y presentarte a ti lo que ella misma dice. Pues obviamente, ¿en qué momento se forma la vida dentro del ser humano, dentro de la mujer? Obviamente dice que cuando el esperma fecunda el huevo, hay la fertilización, ahí empieza la vida. Bendecimos el nombre del Señor. Pero hay muchas personas, y lo argumentan mucho, que están a favor del aborto y dicen que no, que la vida no empieza en ese momento. Pero ¿quién está a favor de la vida? Es Dios, pues Dios es quien da la vida.
Dios da la vida y Dios la quita. Ahora, fíjense que uno de los mandamientos que Dios le dio al ser humano fue crecer, multiplicados, crecer y multiplicados. Si está la mutilación de los niños desde el vientre y está toda la situación que nosotros estamos viendo hoy en día, especialmente en esta nación donde están este movimiento, ya nosotros sabemos, de los LGBTQ, que entonces, ¿cómo se va el fin y al cabo es cómo se va a reproducir el ser humano si no está la mujer y el hombre multiplicándose? Esto fue el medio que Dios hizo, y este es el plan de Dios. Dentro de la creación del ser humano, la creación de todo, fue Dios. Dios es el creador de los cielos. Él es el creador del ser humano. Él creó al hombre. Él creó a la mujer. Dice, desde el vientre de su madre. Esto es lo que dice David. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, ¿cuál es el gran misterio? Es un misterio. Hoy en día la ciencia nos da nos ha dado la información concerniente a cómo se forma una criatura dentro del vientre de la madre, pero está este gran misterio de la comunicación que está teniendo el bebé o la criatura con Dios. Porque en este caso David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, él está escribiendo una palabra aquí que para mí es bien profunda. Es una palabra profunda porque nos lleva a nosotros más allá de lo que nosotros podemos conocer a través de la ciencia. Porque la ciencia te presenta, obviamente, la ciencia ha avanzado tanto que nosotros conocemos a través del sonograma todas las cosas que pasan dentro de la criatura y cómo tan rápidamente se va formando, cuando se forma el corazón de la criatura, cómo el bebé se está formando dentro del vientre. Eso de por sí es un milagro. Y de miles de espermas que van a fertilizar un huevo, solamente llega uno. O sea, que en esa carrera que uno tuvo para tener vida, uno tuvo que pelear para llegar a estar a donde estamos nosotros hoy en día. Ahora, que interesante es el hecho de que Dios permite que ciertas personas nazcan y Dios permite que otras personas no nazcan. No porque Dios no es soberano, sino porque obviamente nosotros vemos que a través de la situación que está enfrentando esta sociedad hoy en día, en donde jóvenes posiblemente que están desesperadas recurren al acto del aborto. Pero debe de haber otros medios, debe de haber el medio de la ayuda, de que si tú no puedes tener la criatura, tenla y dala a ser adoptada. ¿Te das cuenta? Entonces que esto es un grave problema porque dentro de la política está esta situación del aborto, pero esto va más allá de lo que la política puede ofrecer. Nosotros vamos a leer la palabra, yo la leí la palabra, pero fíjense cuán poderosa es esta palabra y cómo David presenta esta situación. Y lo vemos nosotros a través de la Biblia, porque profetas como Jeremías dice que tú me llamaste desde el vientre. El apóstol Pablo, me llamaste desde el vientre. O sea, que hay algo, una comunicación que está aconteciendo de Dios con la criatura que está en el vientre de la madre. Que es tan tal que los bebés saben cuando ellos son queridos o no. Cuando están en un vientre que amenaza su nacimiento, o cuando están en un vientre que verdaderamente lo quiere tener a ellos. ¿Se dan cuenta? Porque el bebé y la madre están emocionalmente casi como entrelazados en esa situación, porque el bebé puede sentir lo que está pasando la mamá en ese momento. Si la mamá está siendo maltratada, se está sufriendo violencia por su compañero, por su marido, por quien sea, el bebé siente todo lo que está pasando y está en ese vientre que no sabe si en realidad él va a llegar a nacer o no. Pero es la voluntad de Dios que la criatura nazca y que sea amada. Casi siempre cuando los niños son queridos y cuando un bebé, una empreñez se da por el hecho, porque hay amor,
en las personas cuando que querían tener la criatura. La criatura crece como emocionalmente y mentalmente crece mejor. Porque se dio ese hecho de que fue por amor que nació esta criatura. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Esto es para dar un poquitico de información concerniente a todo lo que está aconteciendo con esta situación del niño dentro del vientre de la madre. Pero mira lo que dice David. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién fue que lo hizo a él? Obviamente que sabemos que el hombre y la mujer tienen que unirse en esta situación, pero el que lo está formando a él, el que está formando a la criatura, es Dios. Dios es el creador, ese es el gran misterio de Dios, que Dios pudo haber tomado, yo lo voy a decir, y tú puedes pensarlo, pero Dios pudo haber tomado como posiblemente otro modo para él hacer el acto de presencia a esta dimensión de la materia sin tener que usar el vientre de una madre. Dios es todopoderoso. Dios pudo haberlo hecho sin tener que recurrir al vientre de María para él hacer el acto de presencia a esta dimensión como el Hijo de Dios y presentarse. Aquí está el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces que Dios consideró tan especial el vientre de una mujer que Él a través del vientre de la mujer hace acto de presencia como un ser humano. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es esto? Y lo delicado que es aquellos que le temen a Dios. Aquellos que tienen temor de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Saben lo peligroso que es en nosotros tomar nuestra propia autoridad y decir, bueno, no van a nacer tal criatura, esta criatura no va a nacer, y eso no está bien delante de Dios, y ese es un grave pecado. A la persona no va a querer escuchar este mensaje y no sé qué vaya a pasar, pero la verdad es la realidad. Ese es un grave pecado, porque nosotros estamos enfrentando al mismo Dios y diciéndole a Él, no te vamos a hacer afrenta a lo que tú estás formando aquí adentro. Y es posible que debido a ese acto no haya nacido posiblemente un profeta de Dios, no haya nacido un evangelista de parte de Dios, no haya nacido una persona, un ser que iba posiblemente a llevar el evangelio a tal dimensión y nosotros hubiésemos sido sus padres. ¿Se dan cuenta? Entonces que estamos nosotros interponiéndonos con el propósito de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Es por eso tan importante que nosotros leamos la Sagrada Escritura. Y mira, cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios te ha de suplir. Lamentablemente hay mujeres que han tomado esta situación del aborto porque no hubo alguien que la apoyase. Y se siente desesperada, obviamente no tiene el apoyo, la economía, no sabe cómo va a ser la situación esta, y el temor la invade el temor, y por el otro lado está que, bueno, quiero estar con este individuo, con este compañero, pero el compañero no quiere tener la criatura, y se da el hecho este, bueno, pues, boom, ahí acontece lo que no debió haber acontecido. Y la culpa, en mi pensar, todo el mundo puede pensar como lo piense, no pienso que toda la culpa es de la mujer. Bendecimos el nombre del Señor. Porque si hubiese como cierta clase de apoyo y de respaldo, posiblemente no se diese tal caso. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo que yo pienso. Pero al fin y al cabo, la persona es la que decide lo que va a hacer. Es su cuerpo. Y la mujer decide si va a tener la criatura o no lo va a tener. Ella es la que decide. Vamos a ser sinceros. Porque está dentro de ella. Ahora, cuando tú miras la Biblia y tú observas cómo Dios considera el vientre de la mujer, ese es un lugar privilegiado, porque el hombre no puede dar a luz. El hombre no es una mujer es un ser especial en el sentido de que puede crear. Entonces, claro que está en la semilla del hombre, pero la reproducción está pasando dentro de ese vientre.
Y ese es el gran milagro de parte de Dios, que Dios mismo utilizó el vientre de la mujer para él formarse dentro. Ya saben que Dios existía. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. María es la madre de Jesús. Pero Dios dice que en Jesucristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba ahí en ese ser, mientras el ser se está formando. Ahora mira cómo dice David, porque David dice, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me hiciste. Él no le está dando la gloria a nadie más que sino a Dios. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Una palabra, esto es tremendo, porque este es el gran misterio. Todo esto está aconteciendo desde una célula pequeña, un huevo fertilizado, y todo eso se está formando, y en todo esto está lo que posiblemente la ciencia no puede ver, pero nosotros sabemos que la mano de Dios está en todo esto. El poder del invisible está formando esta criatura en este vientre. Y la está dotando de sabiduría, de ciertas cosas que nosotros no lo vemos, porque obviamente cuando el bebé nace, el bebé tiene que ser instruido por sus padres, ser educado y todas esas cosas. Pero a nivel espiritual hay algo que está aconteciendo con esa criatura. Porque en este momento dice, porque nosotros somos espiritual ni cuerpo, el espíritu del hombre llega. Obviamente sabemos que el espíritu de Dios, cuando ya la criatura nace y tal, estamos grandes, podemos recibir el Espíritu Santo de Dios, pero Dios le da el Espíritu. Y cuando Dios sopla, dice que cuando Dios formó a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra, Dios le sopló de su Espíritu y él fue un alma viviente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este momento, cuando está aconteciendo todo esto, Dios está soplando su espíritu y esta criatura se está formando en un ser viviente. ¿Cómo que tú no puedes tú pensar que ahí no hay una vida desde temprano? Eso, obviamente, eso está en la Sagrada Escritura y la ciencia bien lo sabe, que la vida empieza en el momento de la fertilización. En el momento que empieza este movimiento de vida, obviamente ahí nosotros sabemos que empieza la vida, porque Dios sopla su espíritu, esa criatura empieza a ser formada de parte de Dios. Y no solamente, este es el gran misterio de esto, ¿ok? Ahora fíjense, luego dice David, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, que ya en el libro de Dios, Dios sabía que esta criatura iba a nacer. Y iba a ser un profeta de él, que iba a ser un salmista, que iba a ser, en este caso, que iba a ser el rey David, que iba a libertar al pueblo de Israel, que iba a ser considerado como el más poderoso de los reyes de Israel, después de Jesucristo, obviamente. Así podríamos decirlo. Porque dice él, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es que en la mente de Dios, Dios sabe en su omnisciencia, en su omnipotencia, en todo lo que Dios sabe, lo que van a nacer y lo que le van a servir a Él. Pero si nosotros no le damos la oportunidad de nacer, entonces está dentro de la posibilidad que estamos eliminando nosotros el propósito de Dios que Dios tuvo con esa criatura. Entonces, desde la eternidad, Dios ya en su mente, ya lo formó, ya Dios lo ve que este va a ser un profeta de él. Dios lo ve que va a ser, esta criatura va a ser poderosa, va a servir, va a ser un científico, va a ser un maestro, va a ser un gobernante. Dios está viendo todas estas cosas y Dios espera que van a hacer. Ahora, fíjense, Dios en su omnipotencia y en su
en la mente de Dios, obviamente, ¿puede Dios interferir para que esta criatura? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Puede cambiar la forma de pensar de la persona que va a cometer el acto. Y Dios puede interferir en otras formas, pero nosotros sabemos que hoy en día, lamentablemente, hay unos doctores que lo de ellos es dinero. Lo de ellos es dinero, ellos no importa a quién ellos matan, a quién ellos mutilan. Y ninguna persona, ninguna mujer que se haya hecho un aborto o 2 abortos, emocionalmente puede quedar igual. Siempre va a haber algo que le va a afectar a ella en su mente, en su corazón, en sus emociones, por el hecho de que hizo tal cosa. Porque tú pues, ahora pensarías, ¿qué edad tuviera si yo no hubiese hecho tal cosa? ¿Cómo hubiese sido mi vida? Mi vida posiblemente hubiese sido diferente. Porque vamos a ser sinceros, que hay cosas que traen consecuencias. Y Dios es poderoso para perdonarnos y para ayudarnos en medio de todas las situaciones. Pero este es un grave error. Un grave error. Cuando las personas recurren al primer medio, el medio más fácil es, bueno, tú te metes en una clínica y ¡boom! Y no debería de ser. No debería de ser. Porque deberían a las personas recibir cierta clase de consejería, recibir cierta clase de ayuda, hacerse todo lo que se pueda para que eso no acontezca. Amén, gloria al Señor. No sé si me estoy dando a entender, pero fíjate, mira, dice David, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Desierto. Y entonces le empieza a hablar y dice, de cierto Dios hará morir al impío, apartado pues de mí, hombres sanguinarios. Oye, que estos son como unos sanguinarios, esto es machete y gilet. Van a la clínica, y ellos dicen un feto como si fuera como una filtrafa de un animal o algo, y lo tiran ahí. Y escuchando cierta clase de información que yo he escuchado a través de las redes sociales, es posible que si no quieren a la criatura puede nacer y ahí mismo la dejan en la mesa, que se muera. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Esta nación va a enfrentar el juicio de Dios por esto. O si no lo está enfrentando ya. Vamos a ser sinceros. El hecho de esta palabra es que tú escuches la palabra y que sepa que Dios te perdona. Claro, Dios perdona. Por lo horrendo que sea este acto, Dios perdona el que tú lo hayas hecho. Si lo hiciste bajo cualquier motivo o cualquier razón, Dios lo perdona. Pero nosotros debemos entender que por lo menos quedan las huellas, no las huellas, las marcas o la cicatriz de que tal cosa aconteció y uno se piensa, pero ¿por qué yo hice tal cosa? Y uno se pregunta y dice, bueno, dice la Biblia que en el cielo van a haber sorpresas. Y tú te preguntas que si posiblemente cuando lleguemos al cielo, muchas de estas criaturas que fueron abortadas, cuando tú llegas allí, de repente tú ves al que fue un aborto, pero lo ves como adulto y Dios te lo presenta, mira esto. O sea, que son cosas que uno podría imaginarse. No estoy diciendo que va a pasar, pero que los misterios de Dios son tan poderosos que nosotros tenemos que dejar espacio, en cierta forma, a la imaginación, sin irnos tan lejos del cuaderno bíblico. Porque la Biblia dice, las cosas reveladas son para nosotros. Y los misterios que no son revelados no son para nosotros. No podemos irnos tan fuera del cuaderno bíblico en donde nosotros caigamos en una zona oscura y entonces nosotros estemos fuera de lo que la Biblia dice con respecto a tal cosa. Ahora miren cómo David sigue hablando. Dice, porque blasfemen, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, lo que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Luego entra David en esta situación donde dice que él odia a los enemigos de Dios. O sea, pero cuando tú ves la Sagrada Escritura y lees otro salmo, mira, dice el Salmo 22:9, que es un salmo mesiánico. Esto es lo que dice, pero tú eres el que me sacó del vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces que desde el vientre de su madre, ya el salmista está teniendo cierta clase. Esto es lo que él está hablando como adulto, pero que en este gran misterio de la formación que tiene Dios, de la criatura y de la comunicación que Dios está teniendo con su creación, esto pasa. Porque el bebé y Dios están teniendo una comunicación. Esto es tremendo. Porque el mismo Jesucristo dijo, aquellos que han oído mi voz desde antes de la fundación del mundo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuáles son las ovejas de él? Aquellos que han oído su voz, aquellos que desde el vientre han tenido comunión con él. Entonces Dios está teniendo algo, porque dice que Dios creó el mundo con la palabra. Entonces, cuando Dios está teniendo esta comunicación con esta criatura, Dios envía su palabra. Ahí está aconteciendo este gran misterio, este gran milagro de la vida, de cómo Dios está teniendo comunicación con lo que Él mismo ha creado. Esto es tremendo. Yo encuentro como que esto es algo glorioso, lo que está pasando con el salmista. Porque tú mismo te empiezas a pensar, pero mira eso, que como Dios habla con un embrión y cómo Dios está teniendo esa comunicación. Y yo me pregunto si seguramente Dios está teniendo esa comunicación con una criatura y le está revelando, mira, está aconteciendo esto y esto. Aunque el bebé sabe cuando él está siendo amenazado. El bebé va a estar bajo el temor, bajo el miedo, como lo mismo que le acontece a uno cuando algo va a pasar, que tú sientes como que tu corazón no se siente tranquilo, tu corazón se siente incómodo, tu espíritu no está en paz. Y tú mismo te dices, algo está moviéndose en la esfera espiritual que no es a mi favor. Dios me está revelando algo. Déjame orar, déjame llenarme de la presencia de Dios para que lo que vaya a acontecer no me afecte tanto y tú te llenas de la presencia de Dios, porque Dios te está revelando que algo viene de camino, que algo te va a pasar. Entonces el bebé dentro, teniendo esa comunicación con Dios, piensa que Dios cuida por los inocentes. Dios es justo. Y Dios le va a revelar a esta criatura, a este bebé, lo que está aconteciendo, lo que va a pasar. Y quién sabe lo que Dios mira, va a pasar esto y esto y esto. Que está pasando esto y esto y esto. Y la criatura posiblemente, en cierta forma, pueda recibir cierta clase de paz de parte de Dios por el hecho de que lo van a cortar y no va a llegar a nacer. Este es el espíritu de Herodes. Herodes, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, él no quería que haya otro rey. Obviamente, la forma de él tratar de eliminar que naciese el Mesías, el libertador de Israel, era mutilando a todos, considerando él que todos los bebés de 1 o 2 años, matarlo a todos. Y se lanza, dice la Biblia, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, Raquel, que llora a sus hijos, no hay consolación porque perecieron. Este es el espíritu de Herodes. Esto está aconteciendo a diario, son miles de abortos que se están haciendo. Esto es una mutilación. Esto es algo horrendo. Esto es como la exterminación en parte de la humanidad. Porque si no estamos reproduciendo y no están naciendo más seres humanos, entonces ¿qué va a pasar? Y más lo que están muriendo por las enfermedades, lo que están muriendo en las guerras, lo que murieron en la pandemia. Entonces nosotros permitimos que se eliminen y se vayan matando desde el vientre miles y miles. Pero entonces nosotros abrimos la frontera y permitimos que pasen millones. Queremos reemplazar lo que nosotros prácticamente estamos mutilando y estamos eliminando. Esto es un grave peligro. El hombre quiere juzgar a Dios. Y eso si tú eres una persona que conoce palabra de Dios y conoce palabra profética, y en ti hay cierta clase de temor, en ti hay temor de Dios, esto es un grave error y es un peligro, porque cuando se llene la copa de la ira de Dios que Dios tiene
con esta nación y con todo lo que está aconteciendo, es como que Dios le va a nublar a ellos el entendimiento. Ellos van a hacer cosas estúpidas como que no convienen y se van a movilizar con una mentalidad que tú dices, pero un niño se puede dar cuenta de que esto no va a funcionar. Y se van a ir a cuesta justos y pecadores a la misma vez. Porque cuando llegue el juicio de Dios, Dios nos guardará y tenemos la salvación, gloria al Señor. Pero cuando llega un desastre, cuando llega un terremoto, cuando llega todo, sufre tanto el justo como sufre también el pecador. Y esto no es que Dios no ama al justo y que Dios no ama a la iglesia. Esto es que ha llegado la culminación y Dios tiene que en cierta forma quedarse tranquilo y entregar a la nación a su propia mentalidad y a su propio juicio. Y por cuanto la nación ha negado y ha rechazado a Dios y ha querido tomar el poder, el lugar del omnipotente y ellos mismos como crear y hacer las cosas a su forma, bregar con la genética y hacer un sinnúmero de cosas que nosotros sabemos que no deberían de ser, entonces Dios lo entrega a la nación a su propia voluntad. Un peligro. Hay que orar mucho por esta nación, mucho. Hay que orar mucho. Nunca va a ser suficiente la oración para esta nación. Esta nación ha enfrentado el Espíritu de gracia, ha enfrentado al Creador. Gloria al Señor. Ahora mira, el Salmo 71:6 dice: en ti he sido sustentado. Este es el salmista hablando. Y David no escribió todos los salmos. Hubieron otros salmos que fueron escritos, pero si no me equivoco, por Salomón, también como por Moisés. Pero en su gran totalidad, la gran mayoría lo escribió David. Ahora fíjense, Salmo 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Fíjense que nosotros hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre nosotros hemos sido llamados. Ahora nacemos, el llamamiento ya está desde niño, pero obviamente debido a la formación que estamos teniendo y a lo que se nos está instruyendo, tal parece como si nosotros naciésemos y desde que nacemos estamos descarriados. Hasta que entramos y escuchamos la voz del Señor, cuando el Señor empieza a llamarnos y uno escucha la voz del Señor y dice, uno sabe como que este es el Dios nuestro, este es el Dios al cual nosotros vamos a adorar y a glorificar, porque Él me creó a mí y Él me dio la vida. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que cuando tú vienes a Cristo, los pies de Cristo, que el mismo Nicodemo no pudo entender esto, dice, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo, volverá a entrar al vientre de su madre? Esto le pasó a Nicodemo por encima. El Señor tuvo que aclararle a él. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, el Espíritu del hombre, que Dios también se lo da, cuando está siendo formado desde el vientre de su madre, ese Espíritu es cuando empieza a ser llamado, cuando Dios empieza a llamarnos a nosotros, nuestro Espíritu está sensible a la voz del Espíritu de Él. Por eso es que Él dice, separado de mí nada podéis hacer. Y todo lo que tú hagas que esté fuera de la voluntad de Dios, al tú recibir ya la naturaleza divina de parte del Señor, tú nunca vas a ser la misma persona. Entonces dice, ay, que se descarrió. Cuando Dios te toca a ti, tú recibes el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú te puedes descarriar? Si el Espíritu de Dios está dentro de ti. Donde quiera que tú estés metido, Dios te habla y tú tienes el Espíritu de Dios. Ese Espíritu tuyo está supuesto a escuchar la voz de Dios porque está dentro de ti. Ahora, está en ti. Si tú quieres ser rebelde a la voz de Dios, ya es otra cosa. Porque cuando tú empiezas con esa rebeldía, cuando tú empiezas con tu rebeldía y resistes a la voz del Espíritu de Dios, ahí es donde viene el grave problema. Por eso es que el Señor nos ha dejado a nosotros la palabra para que nosotros conozcamos estos grandes misterios de parte de Dios. Mira, no temas, Dios te escogió desde el vientre, no temas.
Isaías 42:2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Fuimos llamados desde el vientre. Bendecimos el nombre del Señor. Un gran privilegio de parte de Dios. El hombre está jugando a ser Dios, pero su sabiduría es limitada y nunca podrá igualarse a Dios. Porque esto es lo que es el problema. Que el hombre está jugando a ser Dios. Con la genética. Podemos cambiar el sexo al individuo. Podemos hacer... ¿Qué clase de agenda diabólica, satánica es esta? De mutilar a la criatura. Un niño que está confuso con ciertas cosas. ¿Dónde está la consejería? ¿Dónde está la instrucción para sacudirlo de esa forma de pensar? Oye, es tremendo esto, porque nosotros lo vemos, y no voy a entrar en el libro de Romanos capítulo 1, dice que porque por ellos haberse rebelado en contra de Dios y haber hecho afrenta, o estoy parafraseando, afrenta a Dios, entonces Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso eso debe traer cierta clase de temor. A mí me da temor esto, porque digo yo, wow, pero entonces los que nos están gobernando a nosotros, si Dios le entrega a ellos a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ellos estamos perdidos. Pues no estoy siendo negativo, estoy presentando esto a la luz de la Sagrada Escritura. De que nosotros, por eso es que nosotros debemos de orar y afirmar nuestra fe en Dios. Porque lo que pueda venir para esta nación puede sacudirnos a nosotros y sacudir aún también a la iglesia. La iglesia debe estar orando, pidiéndole perdón a Dios por esta nación. Porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién más va a hacer? En vez de la iglesia estar acomodándose a toda clase de mentalidad y la cultura, para que la palabra de Dios se acomode a la cultura, ellos deberían de estar mirando a la luz de la Biblia dónde estamos parados nosotros y pedirle perdón a Dios por esta nación. Pedirle perdón. Porque si cuando Dios dice, mira, va a pasar esto, y Dios suelta su mano, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay que orar. Mira, Isaías, ya voy concluyendo. Isaías 44, 24 al 25. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó de nuevo desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo. Yo extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, por él mismo, que deshago la señal de los adivinos, los enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Desvanezco su sabiduría. Porque la vida de por sí es un gran milagro. Es un gran milagro. El hecho de que nosotros hayamos nacido es un gran milagro. Y nos muestra a nosotros que nosotros tenemos un potencial de parte de Dios para ser vencedores. Porque ya de por sí empezamos en una carrera donde había miles de corredores. Y nosotros fuimos los que fecundamos y llegamos. ¡Boom! Por la gracia de Dios, y Dios lo permite. Dentro del vientre ahora Dios empieza a hablarnos a nosotros y a llamarnos y posiblemente inclusive acariciarnos y abrazarnos a nosotros dentro de ese mismo vientre. O sea, cuando nosotros salimos, obviamente es como que salimos y estamos, no voy a decir que estamos perdidos, pero salimos. Y no es que nosotros, hasta que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es como que se nos abre a nosotros verdaderamente el conocimiento, la sabiduría del Eterno. Porque nosotros sin la sabiduría de Él y sin conocimiento, es como que nosotros estamos perdidos, estamos caminando como zombies, hacemos las cosas y estamos haciendo un sinnúmero de cosas como que no tenemos como conciencia. La conciencia nuestra está cauterizada. Pero en el momento que nosotros escuchamos la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y empezamos nosotros a seguir al Maestro, ahora nosotros empezamos a reconocer que, wow, verdaderamente que Dios me ha llamado a mí. Pero ¿cómo? Dios llama a uno desde el vientre. Mira. Ahora pues, Isaías 49:5. Ahora pues dice Jehová, el que te formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza.
Ese es el gran privilegio que tenemos, todo ser humano, tenemos este privilegio de parte de Dios. Ahora, está en nosotros humillarnos y reconocer que somos criaturas de Él, pero queremos ser sus hijos, queremos ser adoptados en su familia. Y en la omnisciencia de Dios, Dios sabe cuáles son verdaderamente los hijos adoptados de Él, que van a aceptar a Cristo en su corazón para convertirse ellos en hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque en el momento que el Espíritu Santo te sella con ese Espíritu, el Espíritu Santo se convierte ahora en tu pastor. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va contigo. Te mete en lugares indebidos, el Espíritu Santo está contigo. Ahora, está en ti en reconocer y escuchar la voz del Espíritu Santo cuando dice, no te metas en ese lugar, camina por aquí, no vayas para allá, hazlo así. Y tenemos nosotros la Biblia. Pero hemos escuchado tantas palabras de personas que han torcido la Sagrada Escritura, que solamente andan buscando hacer ganancia deshonesta y hacer mercadería de las almas, y lamentablemente no han encubierto la verdad del Evangelio y de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos criaturas de Él, somos sus hijos. Él nos creó, Él nos formó. Desde el vientre de nuestra madre fue Él quien nos formó. Los niños son el futuro de mañana. Los niños sienten, y lo voy a volver a repetir, sienten y saben cuando el vientre de su madre son amenazados, son amados o son amenazados. ¿Ok? Tal parece como que el vientre de la madre es un campo de guerra espiritual. Ahora, quien aboga la causa de los inocentes no debería de ser la iglesia que tiene la verdad del Evangelio. La iglesia es la que debe de abogar esta situación. Gloria al Señor. Mira, Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando ahí? ¿Está hablando de quién? Juan el Bautista. Ahora, Elizabeth, cuando estaba encinta de Juan el Bautista, que viene María a visitarla, dice que la criatura brincó desde el vientre, se llenó de gozo. ¿Te das cuenta cómo los bebés sienten dentro de todo lo que está aconteciendo? Saben si son amados, saben si los padres están teniendo violencia doméstica, saben si la mamá está está recibiendo golpes de parte del papá, y si están consumiendo drogas. Todas esas cosas afectan a la criatura en el vientre de la madre, que pueden afectarlo aún después de nacer. ¿Se dan cuenta? Si la mamá está fumando, está metiéndose droga, todo esto afecta a esa criatura. Ahora, si la madre está alimentándose debidamente y la madre está presentando su vientre a Dios, su criatura al Señor, lee su Biblia, lo que está aconteciendo dentro, mire, ese bebé va a estar contento, gozoso, y va a recibir de parte de Dios todas estas bendiciones. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. Gálatas 1:15 al 16. El apóstol Pablo hablando dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él está hablando, y el apóstol Pablo, ya nosotros conocemos el historial. No tenemos que entrar a hablar de Pablo, pero sí quiero hablar el hecho de que este hombre dice que Dios lo ha llamado a él desde el vientre de su madre, pero cuando él nace y recibe su formación, luego se convierte en uno de los peores seguidores de la iglesia. Pero Dios lo había llamado a él desde el vientre de su madre. Entonces, que nace descarriado, por así decirlo, hasta que Dios se le revela. Llega el momento de Dios, que Dios se le revela a él. Y lo primero que él dice, y eso, que él va persiguiendo a la iglesia. Y en el momento que aparece el Señor, el hombre va a matar a personas, llevarla presa, hacer todo ese daño a la iglesia. Mas, sin embargo, cuando Dios se le enfrenta, el Señor Jesucristo,
dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, automáticamente reconoció que era con Dios que él estaba lidiando. Ahora, este es el gran misterio de la vida, de lo que Dios le da al ser humano. Dios nos da a nosotros este privilegio de nosotros nacer y luego convertirnos en sus hijos para alabarle a Él y bendecirle. Isaías 48, del 8 al 10. Sí, nunca lo habéis oído, ni nunca lo habéis conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, escuchen esto, desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para la mansa mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Este es un texto tremendo, porque aquí dice Dios, te voy a llamar rebelde desde el vientre, porque fuiste un desleal. Ahora, dice aquí que Dios, por amor, Dios va a deferir de su ira. ¿Ok? Y va a reprimirla para no destruirlo. ¿Cuántos de nosotros debimos ya de haber estado destruidos, muertos, bajo el juicio de Dios? Mas sin embargo estamos vivos porque Dios, por amor a su Hijo, por amor a la sangre de Cristo, la que nos cubre y nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad, Dios aguanta su juicio. Ya nosotros no estamos bajo juicio de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Mas no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no eran conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que van a escuchar la voz del Espíritu, la palabra de Dios. Y van a escuchar, porque ya desde el vientre, ya nosotros hemos estado escuchando la voz de Dios y hemos estado sintiendo la voz de papá. Que Él nos está hablando, que Él nos está ministrando a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Y Dios viene hablándonos a nosotros y nosotros nacemos y siempre nacemos con este temor de Dios. Por eso es que no hay excusa para el ser humano no reconocer que esta creación fue hecha por Dios. Porque desde nacimiento ya nosotros estamos teniendo cierta clase de comunicación con el Eterno. Es así, gloria al Señor. Me gusta mucho esta palabra. Mira, hay vientres de mujeres que se han convertido, porque esto es lo que dice la palabra arriba. Miren, he aquí te he purificado y como plata te he escogido en horno de aflicción. Ahora miren, hay vientres de mujeres que se han convertido en un horno de aflicción para la vida de los niños. Vientres de mujeres que se han convertido en horno de aflicción para los niños. Debemos reconocer, hay un dicho en inglés, lo voy a decir en inglés, luego voy a tratar de dar la palabra en español. Dice, don't do the crime if you cannot do the time. O sea, que no cometa el crimen si tú no vas a hacer el tiempo. En otras palabras, si tú sabes que no puedes tenerlo, entonces ¿para qué tener el acto? Para luego tener que llegar a la situación en donde tú digas, no puedo tener a la criatura, no tengo la economía suficiente en mi vida, yo soy muy joven, no puedo aguantar esto. Y ni siquiera pensar en el hecho de que Dios podría estar en el asunto. Es tremendo, porque gloria al Señor, eso es algo tremendo. Mira, una persona, una mujer que haga tal, nunca se cura de eso. Dios te perdona y te puede dar la fortaleza y todas esas cosas, pero de momento en momento tú vas a pensar en eso, porque eso fue parte de tu historia. Y lo bueno es que ahora en Cristo Jesús nosotros somos perdonados. Y es como borrón y cuenta nueva. Gloria al Señor. Eso es lo bueno de todo esto. Pero, wow. ¿Qué más podría yo agregar a esto? Eclesiastés 11:5. ¿Cómo tú sabes? Tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta.
así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cómo crece los huesos en el vientre de una mujer? Y el hueso es una cosa dura. Ahora, los huesos de una criatura son débiles, pero se van a hacer fuertes y firmes según va creciendo la criatura. Pero los huesos de esa criatura están creciendo dentro de ese vientre. Tremendo lo que Dios hace. Job 10, 9 al 12. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervio. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Vete hablando a Job. Y Job dice que Dios le puso piel, que Dios le puso nervio y que el cuidado de Dios estaba guardando su espíritu dentro del vientre. Tremendo. Mira, tú lees la Biblia y tú empiezas a indagar y a buscar, uno se da cuenta cuán glorioso es el Dios al cual nosotros le servimos. Por esto es el motivo de esta palabra, de que nosotros reconozcamos, oye, que es un privilegio que nosotros, siendo como somos, podemos por lo menos, podemos alabar a Dios, podemos glorificarlo y ser privilegiados de poder sentir su presencia. Y cómo Él está en todas partes a la misma vez. Cómo Él está dentro del cuerpo del hombre y de la mujer. Cómo en miles y miles de iglesias están adorando a Dios. Oye, y todos pueden hacer, y Dios está gozándose con todo a la misma vez. Y Él está en su trono y está también dentro de la iglesia, está dentro de las personas. Oye, esto es glorioso. El ser humano, por más que trate de entenderlo, no lo va a entender. Quedamos cortos en la sabiduría de Dios. Aunque hay personas que dicen, no, que ya llegamos a la sabiduría plena y que tenemos... No. Nosotros por más sabiduría que adquiremos, siempre vamos a estar cortos en cuanto a la sabiduría del Eterno. Porque Dios te revela algo más profundo de su sabiduría y un amor más profundo de Él. Por eso es que la Biblia dice, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tú nunca vas a entender el por qué Dios decide ir a la cruz. Él mismo tomó cuerpo, dejó su gloria, se sacrificó, dice, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla volver a tomar. Él mismo fue voluntariamente a la cruz. Lo crucifican para luego Él presentarse a la persona. Este es el Dios tuyo. Ahora, entienden la persona que pueden, el ser humano, humillarse y reconocer, dice, wow, verdaderamente que este es el Hijo de Dios, este es el que Dios ha puesto para la salvación. Entonces, cuando tú ves eso, y tú lo ves a Él, aunque muchos lo ven ahí y dicen, eso fue una derrota, y muchos hacen burla de Dios, y hacen burla de Jesucristo, como en estos carnavales de Río de Janeiro, que hacen sus situaciones para ellos tratar de mofar y burlarse del cristianismo. Están siendo cegados por el mismo diablo, el mismo infierno. ¿Será porque son hijos del diablo? Porque todo aquel que acepta a Cristo en su corazón se ha de reconocer que Él es glorioso y que solamente en Él está la vida. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora mira, dice la palabra del Señor. Dios es quien crea la vida dentro del vientre y llama a sus profetas aún antes de nacer. Ahora mira lo que dice Jeremías 1, 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Ya Dios lo estaba santificando a él aún desde el vientre de su madre. ¿Se dan cuenta el privilegio? Entonces que la vida, que tenemos libre albedrío, claro, tenemos un libre albedrío. Pero ya cuando tú eres cristiano y tú aceptas a Cristo en tu corazón, el libre albedrío tuyo como que está bien limitado. Vamos a ser sinceros. Hay una limitación en todo eso. Porque nosotros queremos estar ligados a la voluntad de Él. Porque Él es quien nos ha llamado a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Siéntete privilegiado de que aquel que te dio la vida es aquel también que te puede guardar y proteger. Siempre y cuando tú le ores a Él y le pidas
para su protección, su cobertura, que le pidas a Él su Santo Espíritu, le pidas a Él sus ángeles. Tenemos huestes celestiales alrededor, 24/7, guardándonos a nosotros, porque somos llamados desde el vientre de nuestra madre y Dios es quien guarda y nos cuida a cada uno de nosotros, sus hijos. Amén, gloria al Señor. Este es el hermano Ramón King. Espero que esta palabra te sirva de aliento y te dé a ti, te inquieta a leer la Biblia. Este es el propósito, que te inquieta a leer la Biblia y a llenarte de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias. Señor, pues nuevamente tú nos has permitido a través de este medio presentar esta palabra. Recibe, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gloria al Señor.